3. La batalla de Mafquet. Sinaí. Explotaciones de cobre, turquesa y malaquita. Bajo el antiguo y el medio imperio, los reyes enviaban expediciones militares a las minas, constantemente amenazada por los beduinos. Hathor, señora del país de la malaquita, y de la turquesa, era la diosa de las minas. 15. Guirrachet. Éramos cerca de 700 Shensurayursu en la región de Mafquet, Sinaí en una emboscada detrás de la colina del Mirador. Había logrado contratar a 300 Ursu, vigilantes, de mi hermano Sabu, Anubis. El acuerdo no era muy cálido, pero el objetivo de los dos clanes era el mismo: detener la progresión de nuestros enemigos en el territorio de nuestro padre Asar. Además, los Ursu estaban muy familiarizados con esta área. En la época de mi padre, él libró aquí una gran batalla entre los Ursu y los Anunnaki. Aquella intrusión del enemigo había tenido la intención de hacerse cargo de las minas de Asar, una batalla que los Ursu habían ganado. Esta zona está maldita a los ojos de los enemigos de la luz. Pero los depósitos de piedra y de cobre de esta región siempre giran en la cabeza de mi tío. Fuimos advertidos por los exploradores de Ra que las tropas enemigas estaban todas las noches tratando de avanzar en esta dirección. Cuando culmina su caminata nocturna, los Anunnaki tienen la costumbre de cavar hoyos en los que se introducen para descansar hasta la noche. Son difíciles de detectar durante el día, si no sobrevolamos la zona de cerca, es decir, tomando el riesgo de ser descubiertos. Nos trasladamos a la zona codiciada de la misma manera que nuestros adversarios. Por la noche. Nuestra expedición nocturna había llegado a este sector estratégico en la madrugada. El cielo estaba plomizo, pero no llovía. Las nubes estaban bastante bajas. Ra, mi mayor, en silencio estaba estacionado en la altura, por encima de las nubes. Habíamos pasado el día esperando la señal. Yo tramé mi plan en mi cabeza, lo que me impedía concentrarme en la lucha que íbamos a librar. Mi papel era muy preciso, no tenía margen para el error. Dependía de esta acción mi vida y el honor de mi madre. Sabu, Anubis, estaba a mi lado, se dio cuenta de mi confusión interna. Él también parecía preocupado. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que conocía este lugar por haber luchado contra nuestros enemigos aquí y que vio a muchos de los nuestros morir aquí. Yo no entendía, no debería hablar de la famosa batalla ya que él nació después de la muerte de mi padre. Me miró a los ojos y me dijo que había conocido muy bien a nuestro padre y que los dos habían logrado grandes cosas juntos. Debo confesar, Watch, estoy celoso y enojado. Sabu lo había sentido, me tendió el brazo fraternalmente y me aconsejó no tener envidia, porque yo soy el designado por las declaraciones de mi madre. Yo era Asar antes de regresar desde más allá del horizonte de sucesos. Estaba claro para él, y él me recordó que me ayudaría a aceptarlo. Sabu me habló entonces de la lucha y de la existencia. Tú debes saber que no me gusta este tipo de batallas, mi hermano. A mí tampoco, le contesté. Pero yo siempre tomé las armas cuando se trataba de proteger a nuestros padres o de preservar nuestras tierras. Al igual que antes, es un honor luchar a tu lado en este día. Intento ser digno de este honor, hermano. Mi Hirku nos beneficiará. Sí, pero manténlo bien firme, que no se te escape de las manos. Sabu se había quedado pensativo. Debes encontrar una esposa, mi hermano, le dije. Ah, ¿por qué? Yo las frecuento, tú lo sabes. Yo sé más que tú sobre el tema, dijo sonriendo. Yo te hablo de una familia. Tú debes comenzar una familia, hermano. Te prometo pensar en ello cuando la prometida se presente. Cuento con eso. Varios jijilá, ruedas espumosas, y tumuás, fuerzas del viento que pertenecen a mi mayor, estaban un poco más al oeste de nuestra posición, escondidas entre dos montículos, situados a cerca de 30 minutos. Heru, el halcón golpeador, estaba delante de nosotros, directamente escondido detrás de la colina de la sangre. Es aquí donde casi 500 Anunnaki habían caído bajo los golpes de los batallones de Asar. Se esperaba que yo usara el Heru como último recurso si la batalla llegara a salir mal. Nuestro objetivo era esperar la noche y observar la señal para continuar la marcha. Estábamos planeando un ataque frontal en la oscuridad a una cierta distancia, mientras nuestros adversarios debían estar en un paseo nocturno a pie. Pensamos que los Anunnaki estaban a 7 u 8 horas de nuestra posición, pero cuando nuestros enemigos salieron de la arena y fueron finalmente descubiertos, se nos informó de que estábamos a tan solo 1 hora. Uno ya no podía contar con la sorpresa y la fatiga de nuestros oponentes. Contra todo pronóstico, habían comenzado antes de lo esperado. La luz del día no caería en 2 horas y teníamos que decidir rápidamente. Los exploradores del ejército de Setes no tardarían en llegar.
Ra ordenó un cambio de estrategia con el fin de preservar el elemento sorpresa. Se les ordenó a los soldados a volver sobre sus pasos, y retirarse hacia el oeste de las naves. El retiro debía efectuarse rápidamente y en silencio. Yo estaba tomando mis órdenes de Ra por radio, especificando que yo no podía unirme a las tropas y no podía abandonar mi nave para verla terminar en las manos de nuestros adversarios. Yo estaba tomando un riesgo, incluso asegurando el acceso a Heu. Mi mayor entonces me ordenó volver a mi nave y despegar inmediatamente. Yo le dije que era demasiado tarde, y que los exploradores enemigos podrían verlo cuando despegara, incluso de lejos. Ra estaba molesto, me ordenó regresar a mi nave, permanecer allí y cortar mi radio. Le pregunté si tenía otras órdenes para esperar de él, respondió que no. Así que yo estaba fuera de la misión. Las respectivas fuerzas de Ra y Sabu salieron de la zona para volver hacia el oeste. Su movimiento formó una nube ligera de polvo que, afortunadamente, se desvaneció después de unos momentos. Yo estaba allí cerca de mi nave, en silencio y aislado de los movimientos actuales de las tropas, corté todo contacto por radio. Esta inesperada decisión frustró mi plan. Ra tuvo que bajar y tomar parte en el combate, espada en mano. Era lo que esperaba. Eso es lo que solía hacer cuando el enemigo estaba a la mano para mantener su imagen como para la gloria y los honores habituales. Si yo no participaba en la lucha en tierra y si mi mayor no descendía para combatir, mi estrategia se iría por el desagüe. Los exploradores llegaron al valle mucho más rápido de lo esperado, apenas 15 minutos después de haber levantado el campamento. Aparecieron gradualmente y por separado. He contabilizado 5. Eran todos humanos y equipados con armas. Parecían nerviosos. Tenía la esperanza que uno de ellos no tuviera la siniestra intención de explorar la colina de sangre. Se fueron brevemente alrededor del pequeño valle y continuaron caminando a lo largo de los montículos. Media hora más tarde, aparecieron los Anunnaki. Eran numerosos, muy numerosos. Yo estaba recostado en la parte superior de la colina y examinaba sus movimientos utilizando un telescopio de aumento. Los soldados no estaban en formación, se dispersaron por todo el valle. De repente vi que algunos de ellos subían por las colinas opuestas. Mi corazón dio un vuelco, deben estar subiendo igualmente en el lado de la montaña donde yo estaba. Bajé la colina de sangre y subí rápidamente a mi nave para deslizarme adentro. Si uno de los soldados me veía, yo podría entonces hacer un despegue de emergencia. Nuestra operación militar y mi plan se presentaban muy mal. No tardarían en descubrirme. Un Anunnaki se encontró cara a cara con mi nave y quedó horrorizado, ya que no se esperaba este encuentro. No me distinguió a través de la ventana oscura. Yo tenía mis manos sobre la palanca de mando, listo para despegar del suelo. El Anunnaki saltó sobre mi Hegu y lo electrifiqué con mi dispositivo. El soldado cayó muerto. Entonces me volví hacia mi radar y varias formas aparecieron en mi pantalla. Observé que la mayoría de las tropas ya habían pasado. Mi radar escaneó el valle para darme el número de soldados enemigos. Casi 1200, nos iban a masacrar. Ra debía saberlo al igual que yo. ¿Iba a prevenir a nuestros soldados? Algunos Anunnaki estaban cerca de mi posición. 2 de ellos tuvieron la oportunidad de oponerse a mi nave. El golpe de electrocución no funcionaría una segunda vez. Salí de mi Hegu y me escondí detrás de un arbusto. Un primer soldado apareció, lo liquidé con mi hoja de un corte certero y luego escondí su cuerpo detrás de la espesura. El segundo llegó, vio a Hegu y comenzó a gritar para alertar. Fui y me lancé sobre él. Rodamos por la pendiente para finalmente aplastarnos abajo en el valle. Tuve que estrangularlo con mis manos. No me gusta ese tipo de pelea. Si Nebet-Ut, Neftis, me hubiera visto, haciendo una cosa así sería probablemente elogiado, pero yo no. Tiré el cuerpo a los pies de las colinas. Nada, no se escuchaba sonido. El ejército estaba ya muy lejos. Tuve un mal presentimiento. Volví al Hegu y efectué una exploración más amplia de la zona. Nuestros soldados estaban allí, atrincherados, sus filas estaban inmóviles. Estaba claro que la batalla iba a tener lugar a cualquier precio. La nave de Ra se cernía sobre las nubes. Mi mayor contaba sin duda con el apoyo de sus máquinas voladoras estacionadas más lejos. Pero esto no era suficiente. Esperé para ver los combates en mi pantalla. Cuando los primeros signos aparecieron y nuestros soldados salieron de sus trincheras, Hegu despegó del suelo y volé hacia las columnas posteriores de nuestro enemigo. Tuve que destruir el máximo de soldados de su retaguardia. La luz del día declinaba. La retaguardia aún no había acometido y estaba a medio camino a la carga. El efecto sorpresa fue total.
Yo reavivé mi radio antes de abrir fuego y le informé a mi mayor sobre mi presencia. Él no tuvo tiempo de responder. Hegu y yo tuvimos la necesidad de solucionar el problema, lancé mis 2 misiles contra las columnas traseras. La matanza fue completa y varios cientos de soldados mordieron el polvo. En ese momento oí la voz de Ra diciendo que debería haber esperado sus órdenes. No hay tiempo, quiero conservar a los Shemsu del oeste, a sus familias, con vida. Todavía tengo 2 o 3 andanadas que hacer antes de tomar parte en los combates en tierra, le contesté. No hubo respuesta, pero Ra debía estar enojado. Yo le había robado su victoria. Las fuerzas aéreas de Ra entonces aparecieron para tomar parte en el combate. Hegu hizo varias pasadas para eliminar a los fugitivos que se retiraron a las montañas. Luego dirigí mi nave hacia el oeste para ocultarla detrás de nuestras líneas, a un cuarto de hora de los combates. Habiendo asegurado su acceso, entonces me lancé a una frenética carrera para unirme a la refriega. Yo estaba muerto de cansancio ya que la carrera fue intensa. El sol se había perdido a través de las nubes y entregaba a la tierra sus últimos rayos de luz. El combate cuerpo a cuerpo, la confusión, estaba al fin visible, y escuché de lejos el choque de las espadas. Un olor de la carnicería y de la muerte llenaba estos lugares donde sucedió el mayor desorden. El sol estaba de nuestro lado, y el enemigo lo tenía en los ojos. Con Uach en la mano, me lancé en medio de la confusión y el tumulto. Su intensidad estaba regulada al máximo. Me encontré frente a una oleada de espadas y lanzas, pero Uach dejaba a todo esto en pedazos o en derrota. Yo golpeaba sin ninguna sensación de resistencia. Yo cortaba las cuchillas enemigas y los cuerpos como mantequilla. Cada tajo era uno victorioso, es el privilegio de los que pueden dominar un Jirku. El enemigo fue azotado por el terror. Los valientes Ursu luchaban como leones, pero algunos ya estaban en tierra. Muchos cuerpos de los 2 bandos tendidos en el suelo. Quejas, sangre, tripas y todo lo que un soldado conoce, sin desear revivirlo con tal intensidad, dominante en esta batalla, mi primera en tierra firme. Tuve que prestar atención a mi brazo izquierdo, el de mi venganza. No debía realizar ningún golpe seco, de lo contrario me caería y quedaría a merced de nuestros enemigos. El polvo era denso en algunos sitios, y la arena invadía nuestras bocas. Nuestros ojos ardían. Los Anunnaki se retiraron gradualmente. Mi padre probablemente había librado algunas batallas como esta, y había sobrevivido. Nosotros también. Los choques se estaban volviendo más violentos a medida que avanzábamos. Ra debió descender. Era ahora o nunca. Levanté mis ojos al cielo. Sunar, aliento de fuego, se cernía en silencio, pero él no tomó parte en el combate. Yo estaba enojado. Él debía ayudarnos y bajar a la lucha. Yo no olvidé mi plan. Nunca salió de mi mente y me hizo pensar en ello. ¿Dónde estaba mi hermano Sabu? ¿Estaba él todavía entre los vivos? También pensé en el por qué no quería perderlo ahora, justo cuando comenzábamos a conocernos, vi a Ninurta, el hijo de Setes. Él también me vio, pero me evitó. Este ejército Anunnaki solo podía ser dirigido por un alto dirigente y de confianza. Este espectáculo imponente y terrible me dio la sensación de no tener fin. Uach tenía buen golpe y golpeó de nuevo, nada parecía detener la carnicería. La oscuridad cubrió la batalla, solo la luz de la luna brillaba débilmente sobre nuestras acciones. Uach brilló como 1000 luces en la batalla. Finalmente, un sonido potente como el de un gigantesco cuerno escapó de Nar, anunciando la participación del Gran Ra y de sus seguidores en la batalla. Un rayo salió de la nave, y Ra y su guardia se enfrentaron en el combate cuerpo a cuerpo. El choque fue terrible y el aterrizaje engendró gran confusión entre nuestros oponentes. Los soldados de Ra se apresuraron furiosamente en sus filas. La victoria estaba finalmente a la mano. Mi propia victoria también. Mi atención estaba fija en mi mayor, Ra. Los golpes del enemigo eran cada vez menos sostenidos y me permitieron llegar tranquilamente cerca de nuestro comandante en jefe. Até mi arma silenciosa cuidadosamente a mi muñeca y la oculté bajo mi combinación de colores de noche. ¿Dónde estabas, Ra, cuando mi padre cayó? ¿Qué has hecho, ilustre Ra, en la asamblea? Has humillado a la madre del trono y a su hijo. Tú estás conspirando con mi segunda madre. Me tienes miedo. Tú deseabas que el gran reptil me devorara en la cuenca del Bir Raem. Hoy, querías ponerme fuera de carrera. Los guardaespaldas del gran Ra vencieron la última resistencia con los brazos victoriosos. Sus corazas brillaban a la luz de la luna. Yo nunca había visto a estos soldados antes.
Nadie tiene el privilegio de contemplar, además de los ganadores, cuando la batalla está a punto de culminar. El clan Kentamentio de mi padre, probablemente nunca lo había visto, o al menos en mucho tiempo. Estos guerreros tienen el pelo blanco y la piel de una claridad deslumbrante. Son extremadamente violentos y poseen una extraña crueldad. La violencia posee, únicamente, el privilegio de hacerse respetar. No sé quién dijo esto. Quizá lo había leído en los archivos de mi padre, pero esta frase tenía sentido aquí, ante nuestros propios ojos. Los Ursu del Oeste estaban sorprendidos. La guardia de Ra consistía exclusivamente en Kingubabar reales, albinos real que bebían la sangre de sus enemigos. Su armadura tenía grabada un águila real. Todo esto era solo un espectáculo indescriptible. Watch, ¿te acuerdas? El momento favorable había llegado. En mi mano derecha, te sostenía firmemente, y me presté a lanzar el golpe fatal con mi brazo izquierdo. Yo no tenía margen para el error. Solo un disparo podía ser despedido de mi manga, y tenía que llegar a su meta. Presté atención de levantar mi arma punitiva en un momento en que nadie estaba mirando. Con una tracción del brazo, clavé la punta envenenada. El veneno que mi madre me había dado produjo su efecto instantáneamente. Ra cayó de repente al suelo. Su guardia fue presa del pánico. El líder de los ejércitos había caído. Los pocos Anunnaki que continuaban con vida huyeron a las montañas y las naves se precipitaron tras ellos durante varias horas. Los innumerables estandartes del ejército victorioso se habían quedado en la distancia. Los estandartes con cabezas de lobo y de halcón se agitaban triunfalmente. Mas ninguna nube oscureció el cielo. La luna estaba llena e iluminaba el valle. El cuerpo de mi mayor fue arrastrado y llevado a un lugar seguro por la armada plateada. Un rayo surgió de la Na'Arth y se llevó a la familia de tez pálida. Mi venganza fue completa. La Na'Arth finalmente se alejó en el cielo estrellado. Los vencedores marcharon a través de la pila de cadáveres. Encontré a mi hermano conmocionado, pero estaba vivo. Busqué el cuerpo de Ninurta. Lo busqué por todas partes sin éxito. Debió retirarse con los demás. Pasamos toda la noche y el día siguiente recogiendo los cuerpos de nuestros enemigos para quemarlos. Esto es lo que siempre hacemos. También recuperamos las armas para que no terminasen en las manos de los humanos. Los Neteru, dioses, no dejan jamás nada atrás. Los que habían caído entre nuestros dos ejércitos de seguidores fueron transportados en varios cargueros y repatriados a sus familias. De los 300 Ursu que yo había reclutado, se mantuvieron solamente 180. Yo juré en mi interior no volver a enlistar a los Ursu para este tipo de misión. El tiempo de la verdad me había llegado. Debía armar mi ejército de disidentes, opositores desprovistos de todo vínculo fraterno conmigo mismo. El mal que había tomado posesión de Erra era desconocido para todo nuestro pueblo. El jefe de nuestro ejército estaba consciente, pero no podía moverse. A medida que las horas pasaban, el mal parecía invadir más su cuerpo debilitado. Yurra, isla de Ra, en Amenkta, Atlántida, fue visitada por las figuras más nobles de nuestro pueblo. Una procesión solemne viajaba en silencio, iban de la entrada de la residencia del soberano hasta su dormitorio real, a través de las escaleras internas. Las grandes Serkit, Ninma, y Nebet, Neiddimeje, se habían reunido junto a su cama. Yo estaba allí, junto a mi hermano Sabu y Geuti. Para sorpresa de todos, Serkit anunció que no podía hacer nada, que este mal parecía ajeno a este planeta. Ella tenía consigo un par de pociones, pero ninguna parecía ser eficaz contra esta extraña aflicción. Nedet miró a mi mayor y le hizo los peores reproches. Tú pagas ahora por tus acciones y tu engaño. Lo siento por ti, hijo mío. Pero esto, ya lo sabes. Yo voy a orar por tu salvación. La asistencia se quedó atónita. Todos los ojos ahora estaban fijos en el doble de mi abuela Nanu, que todo el mundo sabe que la original era la rival de Serkit, Ninma, en términos de conocimiento. La pobre no podía hacerlo mejor que la madre de los Anuna. Ciertamente tiene muchas de las nociones de mi abuela, pero el parecido termina ahí. Ella misma afirmó en voz alta que es solo una Alagni, clon, de la original. El aire estaba ofuscado. Nebetuz entró en escena. Ella tenía consigo un vial. Una poción que ella administraba a los moribundos. Serkit, que se había quedado cerca de la cama, agarró las manos y le preguntó algo a mi segunda madre en el oído. Nebetuz respondió de la misma manera. Serkit se enderezado y finalmente dijo un no con la cabeza. Nebetuz asumió un aire triste y se mordió el labio. Ella parecía tener lágrimas en los ojos. Se retiró del costado de la cama real completamente abrumada. ¿Era sincera o era todo una comedia?
Con ella, nunca se sabe. La asistencia estaba prácticamente de luto. Las oraciones se elevan gradualmente. Yo estaba jubiloso interiormente, al tiempo que lo ocultaba lo mejor que pude. Serkit me miraba en silencio y persistentemente. Ella se quedó pensativa. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor. Sabu se había dado cuenta y me preguntó si todo estaba bien. Yo sacudí la cabeza sin decir nada con gesto afirmativo. Serkit no cesaba con su escudriñamiento. Era tan poderosa que finalmente me leería por más que yo no quisiera. Me concentré mejor. El tiempo parecía haberse detenido a nuestro alrededor, el resto de los individuos presentes parecían vibrar en otra realidad. Serkit anunció entonces que era hora de hacer venir a Aset, que ella también tenía algo que decir. Sabemos que a nuestra hermana Aset le fue prohibido estar aquí, en Amempta, Atlantis, pero no estamos unidos en la Asamblea Divina. La Gran Neret se encargará de traerla, y estará bajo su protección divina. No hay necesidad de hacer esperar más tiempo a estas personas, mi hermana, reanudó Neret, podemos admitir la entrada de Mary Aset, la madre del trono de Kemet. Mi madre apareció en silencio. Ella tenía un frasco en las manos. Cuando se encontró cerca de la cama, Serkit le preguntó el nombre del remedio al oído. Aset respondió en voz baja. La madre de los Anuna entonces puso los ojos redondos como canicas y autorizó a la administración de la bebida. La gran Serkit parecía desconcertada. Aset se inclinó sobre la cama de mi mayor. Ella conversaba tranquilamente con él. No oímos absolutamente nada. Erra parecía protestar, pero ella insistió. La voz de Ra tomó un tono más calmo. Terminó por beber la bebida, y mi madre se sentó victoriosa. El gran Ra luego se sentó en la cama y adoptó una apariencia de regocijo. La asistencia aclamó a mi madre fervientemente. La reina de Kemet había curado al brazo armado de los dominios de Asar. Nebetud no lo podía creer y parecía extremadamente irritada.